Al señor Procurador General del Estado, doctor Diego García. Señor Procurador General del Estado, el Ecuador está pendiente de cómo va a terminar el caso de la OXI. Usted viajó últimamente para monitorear los temas relacionados a la OXI y las resoluciones del CIADI. En ese sentido, ¿cuál es la evaluación que hace el señor Procurador General del Estado? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de contarles un poco qué es lo que está sucediendo en el caso de Occidental. La semana pasada se realizó en Washington, en el Banco Mundial, una última audiencia en el caso de Occidental contra el Ecuador. Básicamente una audiencia fuera ya del procedimiento normal, en la que únicamente se reunieron los árbitros y las partes para conocer detalles respecto de los informes conjuntos presentados por los peritos evaluadores del valor económico del bloque 15, que es materia de esta disputa. Fue una audiencia muy corta, no hubieron alegaciones de fondo, simplemente algunas preguntas de parte del tribunal a los peritos que estuvieron ahí presentes y algunos comentarios de parte de los abogados de las partes para referirse precisamente a estos peritajes. Pero en realidad la discusión de fondo concluyó el año pasado, no han habido nuevos alegatos de fondo durante este año, únicamente nos encontramos en una etapa fuera del proceso normal, en la que se están conociendo detalles respecto de esta valoración ordenada por el tribunal arbitral. Ahora viene la etapa de preparación del laudo. Los árbitros tendrán un tiempo para discutirlo, prepararlo, redactarlo, luego deberá ser traducido y nosotros esperamos que una decisión, considerando el volumen de análisis que deben hacer los árbitros, no saldrá sino hasta finales de este año. Cuando el señor Procurador General del Estado menciona que estas reuniones entre árbitros y partes se llevaron a cabo fuera del proceso normal, ¿cómo así fuera del proceso normal y no dentro del proceso? ¿Acaso fue una especie de reunión conciliatoria? No, para nada. En realidad el proceso normal concluyó el año pasado. Hubieron varias etapas en el proceso: la de jurisdicción, que tuvo su decisión en el año 2008, luego la etapa de responsabilidad y paralelamente en la etapa de discusión de eventuales daños por si hubiera una declaratoria de responsabilidad. En esas dos etapas se presentaron todos los informes, todas las pericias de orden económico y jurídico, testigos, hubieron audiencias, alegatos escritos y una audiencia final hace más de un año, después de lo cual nosotros esperábamos ya la decisión del tribunal. Esta audiencia es como un periodo adicional en el que el tribunal, al no haber tomado una decisión, decide hacer algunos análisis de orden económico junto con los peritos, cuando realmente nosotros estábamos esperando ya la decisión. Por eso hablo de una actuación ya fuera del proceso, porque el proceso realmente había concluido en todas sus etapas el año pasado. Esto ha significado una demora en el proceso, revela algún nivel de duda de parte del tribunal al necesitar acudir a los peritos una vez más, y esperamos que luego de esta audiencia, que personalmente creo que no tuvo otra utilidad que la posibilidad de que el Ecuador, a través del procurador, pudiera hacer algunas puntualizaciones que ya había hecho durante el proceso, pero que siempre es importante recordarlas al tribunal. Puntualizaciones fundamentalmente que son de fondo y que normalmente no se le permite hacer a un abogado litigante, pero que estando un representante del Estado siempre es posible hacerlas. ¿Y estas puntualizaciones tienen que ver con las transferencias de acciones sin previo aviso y calificación por parte del Estado ecuatoriano? Tienen que ver con la puntualización del Estado ecuatoriano de que siempre concurrió bajo la premisa de que discutía la jurisdicción del tribunal arbitral, porque en el contrato estaba previsto otra vía para la solución de controversias sobre caducidad,
tiene que ver, por supuesto, con el hecho de la transferencia de ese 40% de los derechos que tenía Occidental a la compañía Encana, compañía que no está participando en este proceso arbitral y que por tanto no puede ser representada por Occidental. Tiene que ver con la aplicación de la Ley 42/2006 sobre las ganancias extraordinarias en el precio del petróleo, y tiene que ver con la objeción que el Estado ecuatoriano ha hecho de esta última etapa del procedimiento, en la que se le han dado instrucciones a los peritos para que, de acuerdo a los parámetros señalados por los árbitros, hagan un cálculo del valor del bloque con parámetros que nosotros hemos objetado por no estar de acuerdo con ser los que deben ser utilizados para la valoración correcta del bloque. El señor doctor Diego García, Procurador General del Estado, vamos punto por punto de estas puntualizaciones que usted acaba de mencionar brevemente. Cuando dice la puntualización en cuanto a que el país o el Estado ecuatoriano sí concurría al laudo arbitral, pero sin embargo de aquello, no sé si me escuché mal, pero sin embargo de aquello, el Ecuador en su momento dijo que no iba a designar o nominar ningún tipo de árbitro porque desconocía a la CIADI como mediador o como como laudo arbitral para estos casos. El Ecuador en su momento tuvo una posición de no acudir ante el CIADI. Eso fue antes de que yo fuera Procurador General del Estado. Cuando yo fui designado Procurador General del Estado, el Ecuador ya había resuelto intervenir en el proceso arbitral, pero discutiendo siempre la jurisdicción del tribunal. Es decir, uno puede concurrir ante quien lo está juzgando y decirle: yo no creo que usted es competente para tramitar este proceso. Eso no legitima la participación, no es un reconocimiento de la competencia del tribunal. Yo creo que el Ecuador hizo bien al comparecer ante el CIADI para defenderse, ante el tribunal arbitral del CIADI para defenderse, y lo que tenía que hacer, y lo ha hecho, es siempre comparecer bajo una objeción de jurisdicción que la ha mantenido desde el principio hasta el final del proceso. O sea, concurrimos pero cuestionamos la competencia del CIADI como organismo. Eso significaría que si el día de mañana existiría un eventual fallo en contra del Ecuador, nosotros no acataríamos esa disposición. ¿Podríamos estar en la libertad de no acatar a aquella disposición? Solo una precisión, y es que no hemos discutido al CIADI como centro de arbitraje, hemos discutido la competencia del tribunal en este caso. Es decir, al CIADI, nosotros fuimos parte del convenio CIADI, como tal no hemos discutido la existencia del CIADI. Desde el tribunal. Lo que sí hemos discutido es que en este caso, en que el contrato pactaba que debía litigarse en el contencioso administrativo del Ecuador, el proceso haya ido al CIADI. Entonces nosotros hemos discutido fundamentalmente en este caso. Y si es que se llega a producir una decisión, obviamente nosotros tendremos que valorar la posibilidad de una acción de anulación en base a este argumento. A nuestra comparecencia bajo la objeción de jurisdicción, que nosotros creemos que es una objeción que fue válida en su momento y que el tribunal no la tomó en cuenta. Vamos con relación a la transferencia de acciones. Ha sido cuestionado de parte de Occidental de que no se ha medido con la misma vara tanto a la Occidental, porque en el caso de Petrobras no se hizo nada y cometió la misma transgresión, por llamarlo de esa manera, la supuesta transgresión de transferir acciones. En ese sentido, ellos argumentan aquello dentro del proceso. ¿Qué tiene que decir el señor Procurador General del Estado? Occidental ha reclamado que en el caso de Petrobras se dio la misma situación y que sin embargo el Ecuador no resolvió la caducidad. Eso no es cierto. En el caso de Petrobras está muy claro que lo que se firmó es una carta de intención, y que firmada la carta de intención en el mismo documento se reconoce que debe pedirse la autorización del ministro de Energía y Minas para proceder a la cesión de estas acciones. Y de hecho, Petrobras concurre ante el ministro de Energía y Minas de esa época, estamos hablando del año 2006, y por tanto de Iván Rodríguez como ministro de Energía y Minas, y le pide la autorización. Y el ministro, antes de concederle la autorización, que luego se la concede, le pide el pronunciamiento al procurador de ese entonces, el doctor José María Borja, preguntándole si podía proceder a este trámite de la autorización. Y el procurador de ese entonces dicta un pronunciamiento en el que le dice al ministro
que la cesión de derechos que se ha convenido no surte efectos porque es simplemente una carta de intención, una especie de promesa de cesión de acciones, y que eso solo surtirá efecto, de acuerdo al propio documento firmado por Petrobras y Teikoku, cuando se dé la autorización, y que por tanto puede proceder a dar la autorización. Y le dice que su pronunciamiento tiene efecto vinculante. Luego de eso, recién el ministro de Energía y Minas adopta la decisión y le da la autorización para la cesión. De manera que el caso es totalmente diferente. La posición de Occidental es la que usted ha señalado, pero es una posición equivocada que el Ecuador ha discutido y probado durante todo el proceso. Además que la fecha de registros de esa transferencia de acciones en el caso de Petrobras evidentemente tendrían que ser posteriores al pronunciamiento del procurador y del ministro de ese entonces, con lo cual quedaría fácilmente descartado el argumento de Petrobras. Perdón, el argumento de Occidental. Y es por eso que en su momento Petroecuador resuelve, a pesar del pedido del procurador Javier Garacoa, Petroecuador resuelve no continuar adelante con el proceso de caducidad de Petrobras. Lo que no podemos hacer es convertirnos en un eco de las alegaciones de Occidental y favorecer la posición de ellos dentro del propio territorio ecuatoriano. Eso es algo que yo he venido haciendo notar desde hace algunos días frente a manifestaciones preocupantes de algunas personas que opinan sobre este caso. Es verdad que no hay que transformarse en un eco, pero hay que aclarar ciertas posiciones para que la gente tenga los elementos de juicio, casualmente para no ser eco. Vamos al tema del cálculo del valor del bloque. Me voy a saltar la ley 42/2006 por efectos de tiempo, pero vamos al cálculo del valor del bloque. A ver, ¿no se discute que Occidental tenga derecho a algún tipo de indemnización? Lo que se está discutiendo es la valoración de esta indemnización, ya sea porque el Ecuador asumió el bloque para sí, o ya sea porque está reclamando Occidental daños y perjuicios. En el proceso, en la etapa de daños, se discutió la valoración del bloque como tal y algunos elementos que deben ser considerados por el tribunal para efectos de un eventual cálculo de indemnización de haber una declaración de responsabilidad. Eso se hizo durante el proceso y los peritos presentaron informes independientes en los cuales se basaron en sus propios parámetros de cálculo. Eso fue durante el año 2009. Esa etapa concluyó en su momento. Hoy lo que ha hecho el tribunal es volver a llamar a los peritos y decirles: hagan una valoración con los parámetros que nosotros les vamos a dar. Esos parámetros fueron señalados en una orden procesal en marzo de este año. Los peritos asumieron esos parámetros e hicieron una valoración con los parámetros del tribunal, parámetros que, de acuerdo a un pronunciamiento aclaratorio del tribunal, no implicaban una anticipación de la decisión. No obstante, nosotros lo habíamos objetado precisamente porque para efectos del análisis del Ecuador de alguna manera reflejaban una anticipación de criterio, o por lo menos daban a entender que había una anticipación de criterio, lo cual consideramos improcedente y contrario al procedimiento, y que será en su momento un tema también a ser analizado en el evento de ser procedente iniciar una acción de anulación. Pero efectivamente estos informes que se han hecho en los últimos 3 meses son informes de valoración del bloque, no son informes de daños. No es que los peritos han dicho este es el valor a indemnizarse. Lo que han dicho es: el bloque 15 a mayo del 2006 costaría esto según la valoración, según el parámetro de valoración que me ha dado el tribunal. Ese es el informe pericial. Haciendo abstracción de daños que supuestamente reclama la OCSI, sino valorando a mayo de aquella fecha el bloque, ¿cuánto asciende de acuerdo al informe de los peritos? El informe de la valoración del bloque, tomando en cuenta los parámetros del tribunal, es de aproximadamente 2.200 millones de dólares a mayo del 2006, sin considerar los demás elementos que pueden afectar a esa valoración, como los que he mencionado: la cesión del 40%, el 50-50 de la ley 42/2006 y otros elementos económicos que el tribunal tendría que tomar en cuenta si llega a la conclusión que debe calcular daños, es decir, si llega a determinar alguna responsabilidad que hasta el momento no se ha determinado.
Señor Procurador General de Estado, muchas gracias por haber estado en nuestros estudios.